en qué va a servir, en qué área va a servir. El que quiere ser médico tendrá que estudiar medicina para que sea certificado para ser un médico. El que quiere ser médico no va a estudiar ingeniería civil porque no es esa su carrera. Igual el ingeniero civil tiene que estudiar ingeniería civil si quiere ser un ingeniero certificado. Así, muchas técnicas o muchas labores requieren una certificación. Por sencilla, por simple que sea, necesita una certificación. Nosotros, los seres humanos, cuando conocemos al Señor, iniciamos una carrera, iniciamos un camino en el cual el Señor nos perfecciona en un área, en una tarea en la cual a cada uno nos encomienda para que hagamos. Amén. A unos pues les da esa capacidad, les da esa, digamos, habilidad de ser buenos predicadores, buenos evangelistas. A otros los prepara en la alabanza, en la música. A otros los prepara en ayudar, enseñar y en aconsejar, aún a orar por los enfermos. Pero todos tenemos que pasar por ese proceso. Después de este proceso, entonces ya podremos servir al Señor como Él manda, porque ya estamos, digamos, certificados por nuestro Dios, porque ya es nuestro Dios el que va delante de nosotros y el que nos indica qué debemos hacer. Amén. Por allí en el, esto es en Joel, allí en el capítulo 2, un verso también muy conocido por todos. Allí habla de una promesa muy especial para todos los que hemos creído en el Señor. Amén. Dice en Joel capítulo 2 del verso 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Si aquel día que usted ha transcurrido en el Señor, usted no se ha perfeccionado en X o Y labor para el servicio al Señor, pues creo que no estará apto para servir. A veces así querramos hacerlo, pero no tenemos esa dirección de Dios. Por eso, aquel que se prepara en el colegio, en la universidad, para ejercer una profesión, así también el cristiano cuando es joven, no es el joven el que está de 10, 15 años, sino que yo llamaría más bien joven aquel cuando recibe al Señor en su vida y se arrepiente y se convierte y es bautizado y empieza a caminar con el Señor. Allí es un joven que empieza esa carrera con el Señor. Allí es cuando el Señor empieza a prepararlo, cuando el Señor empieza a formarlo, cuando el Señor empieza a capacitarlo y a hacerlo un siervo para el cual Él lo ha escogido. Amén. Así también nosotros debemos de prepararnos con aquella promesa que el Señor ha dado para todos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y no hace acepción de personas. Así que nosotros, jóvenes y ancianos, los que estamos en este lugar por la misericordia de Dios,
no estamos porque hemos sido los más preparados en el colegio, no hemos sido los más preparados por algún hombre, no hemos sido preparados por nuestra capacidad intelectual, sino que estamos aquí porque el Señor mismo es el que nos ha preparado. Y si alguno de los que están en este lugar aún no ha sido sellado con el Espíritu Santo, no crea que aún se va a quedar así, porque si el Señor hizo esa promesa, Él la cumplirá, porque nuestro Dios dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Así que tenga, hermano, la certeza y la seguridad de que el Señor, un día que lo tomó joven en el Evangelio, Él te hará anciano, pero no anciano de canas, el que anda encorvado, el que camina con dificultad. No, aquel anciano que tiene la sabiduría y la madurez de ir y enseñar, predicar, poner las manos sobre un enfermo y orar por él para que se sane. Ese es el anciano que Dios está preparando para hoy, para que en su iglesia esté lista y preparada. Nuestro Dios no nos ha llamado a que nos quedemos jóvenes toda la vida y nunca le sirvamos en su ministerio. No, hermanos, nuestro Dios nos tomó, como dice la palabra, joven fui y he envejecido, pero no porque fui joven cuando tenía 15 años y ya tengo 50 o 60 años. No, el joven, perdón. El joven es aquel que está comenzando con el Señor y se está dejando guiar por Él, que se está dejando llevar por el Señor, que hace todo lo que su palabra manda. Así como usted se educa, cuando te mandan a hacer una tarea, tienes que hacerla como tu profesor te manda, porque si no vas a perder tu materia y no vas a ser aprobado, no vas a tener un título. Entonces no vas a ser un profesional. Así mismo pasa con el joven. Si no se deja guiar por el Señor, tampoco llegará aquel día a decir, joven fui y he envejecido. Más bien yo diría, joven fui y estoy viejo y no hice nada de lo que el Señor me mandó. Pero yo te digo, hermano, en esta hora, estoy convencido de que tú en esta hora estás con toda la seguridad de decir, joven fui y he envejecido, he tenido esa madurez en nuestro Dios y quiero que hoy, en este instante, en el día, porque no es el día del ser humano, sino en el día de Dios, te llene con su espíritu y así puedas ir a predicar, a que puedas ir a aconsejar, a que puedas ir a enseñar, a que puedas dar un consejo, a que puedas ir a imponer las manos en un enfermo y orar por él y éste se sane. Ese anciano es el que está llamado en la iglesia. Ese es el que dice en Santiago capítulo 5 en el verso, me ayuda, bueno, allí donde dice, hay alguno enfermo en la iglesia, llame a los ancianos para que estos impongan las manos y oren por él. Estos son los ancianos que el Señor tiene en la iglesia. No es al hermano Jairo Higuita, no es al hermano Francisco, no es a la hermana Blanca, a esos que están más ancianos, no. Es al que tiene 15, 20 años, 25, 30 años de edad, que no es en su juventud que se llama joven o anciano, sino que seas maduro en las cosas de Dios, que hagas lo que el Señor manda, que hagas según la palabra de Dios, que es el que hace al hombre, al que cambia, al que transforma, al que prepara a tener una vejez digna, a tener una vejez donde podamos ser ejemplo para los jóvenes, para las jóvenes, hacer ejemplo para aquel que no conoce del Señor. Esos ancianos son los que hoy en la iglesia el Señor quiere tener.
no a aquellos que están en esa banca, tal vez tristes y agobiados, tal vez preocupados porque sus años han pasado y tal vez se sienten que no ha hecho tal vez lo que ha querido. Pero yo te digo, hermano, en esta hora, el Señor no le importa tu edad, al Señor no le importan los años que hayan pasado. Él está dispuesto a derramar sobre ti en esta hora, como lo dice en su palabra. Y después de esto, después de qué, después de que usted lo crea, hermanos, después de que usted se deje guiar por Él, después de que usted se deje instruir por Él, Él derramará de su espíritu sobre usted. Pero no espere, amigo, o mejor, hermano, de que el Señor derrame de su espíritu sobre usted si no hay anhelo en su vida. Si usted no se preocupa por avanzar, por prepararse, por ser alguien, por ser un profesional en el Señor, no espere que el Señor le vaya a llenar con el Espíritu de esta manera, porque todo tiene un precio en esta vida. Todos tenemos que pasar por un proceso, y si no dejamos, si no permitimos que el Señor haga ese proceso en nosotros, yo diría que nos quedaríamos jóvenes y no disfrutaríamos de esa vejez, de esa madurez de la que habla la palabra de Dios allí en, eso es Tito, en el mejor, primera de Timoteo es esto, capítulo 5, donde dice en el verso 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Hermano, si usted es un anciano de estos, te van a respetar, te van a venerar, y al joven le van a decir hermano. Le van a tomar con esa responsabilidad, con esa madurez, con ese respeto, con ese amor, el que tú te mereces. De igual manera, dice también allí en el verso 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermano, si usted no se prepara en ese camino, en esa institución del Señor, y no espera o no anhela de que el Señor le certifique con su espíritu, que el Señor le dé ese diploma del Espíritu Santo, usted no podrá ejercer esa profesión de la que habla el Señor, de enseñar, de predicar, de aconsejar, de tantas cosas de las que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Dice también allí en Tito, en el capítulo 1, dice, eso está en el verso 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, nosotros no enseñamos, nosotros no predicamos, nosotros no aconsejamos, nosotros no hacemos las cosas que hacemos por nuestra capacidad, no porque hayamos estudiado más tiempo que el otro, sino porque usted y yo nos hemos perfeccionado en la institución de Dios. Allí, cuando te tomó a ti y a mí, jóvenes, para hacernos ancianos, donde le sirvamos a Él en este ministerio.
Amén. Allí donde Él a usted y a mí nos prepara como Él sabe hacerlo, porque Él es nuestro enseñador, Él es nuestro legislador, Él es nuestro hacedor, y Él que conoce nuestra vida sabe de qué somos capaces. Él conoce nuestras capacidades y ahí en cada uno de nosotros pone esa labor que hacer. Por eso es que Él constituye a unos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y así sucesivamente, porque Él que te forma, Él que te comienza hasta que terminas en esta carrera, Él sabe y conoce tus capacidades. Por eso, hermano, si no nos dejamos guiar por el Señor, si no le permitimos al Señor que derrame de Él su espíritu sobre nosotros, no vamos a tener ese diploma, no vamos a tener esa certificación para que seamos buenos maestros, para que podamos enseñar como Él manda. Dice también allí en Tito, en el capítulo 2, dice en el verso 1: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y dice a las hermanas, a las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, a los ancianos les dice que todas estas cosas que hay que hacer, que no sean avaros, pendenciosos, sujetos al vino, dice que para que ninguno contradiga a la palabra, es porque en alguna ocasión, si no tenemos esa dirección de Dios, podemos ir a enseñar a alguien de otra doctrina y sabe cómo vamos a salir, como alguien dice por ahí, como el perro con la cola o el rabo entre las piernas. Cuando el cristiano, cuando el hombre de Dios se prepara en este ministerio, guiado, dirigido por Dios, no va a tener ese problema, no va a pasar por esa vergüenza, porque Dios es el que va delante nuestro. Nuestro Dios es el que habla por nosotros. Nuestro Dios es el que pone en nuestra boca esa palabra que en ese instante tenemos que decir. Nuestro Dios es el que pone de su espíritu la sabiduría en nosotros para retener o repeler cualquier espíritu que nos quiera contradecir. Nuestro Dios, que es el que va con nosotros, el que fue el que nos enseñó, el que nos instituyó, Él es el que está velando por cada uno de nosotros. Igualmente, esto hace con las hermanas, con las ancianas. Si son buenas y son cuidadosas, si aman a sus maridos, a sus hijos, y exhortan a sí mismos a los jóvenes y son prudentes, también tienen el respaldo de Dios. Son estas ancianas de las cuales cuando hablan tienen esa autoridad. Son estas ancianas que cuando hablan de la palabra de Dios, todos enmudecen y prestan atención, porque no es a ellas que le están poniendo atención, sino a la misma palabra de Dios a las que están atendiendo. Por eso, hermanos, en esta hora, en esta noche, jóvenes, ancianos, nosotros un día fuimos y hemos envejecido. Pero si hemos envejecido, que nuestra vejez haya sido en el Señor, que nuestra vejez haya sido
siempre guiada por el Señor, que nuestros pasos siempre hayan sido encaminados en el Señor, que todo lo que hayamos recibido haya sido del Señor, y que de lo que escuchamos, de lo que vemos y de lo que creemos, lo vemos y lo entendemos porque sabemos en quién hemos creído, en el Señor Jesucristo, en aquel que un día vino a la tierra, murió por cada uno de nosotros, porque quería salvarnos, porque quería hacer de nosotros una nación santa, porque quería hacer alguien diferente, porque quería hacer un pueblo diferente para Él, para que le adorara y le glorificara, para que fuéramos ancianos donde le diéramos la gloria y la honra, para que fuéramos esos ancianos, de aquellos de los que habla el Apocalipsis, donde vamos a estar aquel día, de esos 24 ancianos, hermanos, de lo que yo me gozaré en aquel día, donde dice: vi 24 ancianos que no cansaban de decir: santo, 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 santo es el Señor. Aquel día yo quiero estar allí, al lado del Señor, glorificándole, alabándole y diciendo: Señor, tú eres santo, tú eres todopoderoso, porque eso fue lo que tú hiciste en mi vida, y así fue que tú me formaste, y eso fue lo que tú quisiste para mí. Algo mejor, algo superior de lo que jamás el hombre puede dar, pero de lo que Dios sí nos da, si le seguimos, si le creemos y si le obedecemos. Así que, hermanos, no nos cansemos, no nos fatiguemos, no pensemos que vamos a ser solamente jóvenes o que vamos a ser viejos. No, que seamos ancianos de aquel, como aquel anciano de días que habla la Biblia, de ese anciano donde el mismo Daniel habla que es el mismo Dios, y en el que nosotros podemos llegar a ser también muy, muy semejante a Él, porque así Él lo ha dicho. Amén, aleluya. Aquel anciano que sea visto no por sus canas, aquel anciano que no se ha visto porque camina gacho, porque camina lento, porque se sostiene con un bastón. No, aquel anciano que se para en la puerta y llama a un joven y lo aconseja. Aquel anciano o aquella anciana que llama a una joven y la aconseja. Aquel anciano que lo llaman a orar por un enfermo y tiene digamos, esa fe de que si impone sus manos sobre aquel enfermo y ora por él, será sano. Ese anciano, aquel que pide en su hogar, cualquiera de sus vecinos llaman y dicen: Señor, yo quiero un consejo suyo. Aquel anciano de los que sus vecinos se alegran cuando lo ven. Aquel anciano, cuando va por la calle, aún los niños se gozan y le llaman Señor. No le dicen viejo, te dicen Señor, porque reflejas algo diferente. Aquel anciano del cual nosotros hemos sido formados en Dios. De ese anciano es el que en esta noche el Señor quiere hacer de cada uno de nosotros. Que todos, desde el más pequeño hasta el mayor, seamos iguales, llamados por igual. Cuando el Señor dice en su palabra: si hay algún enfermo en la iglesia, llame a los ancianos. No que tenga que buscar a uno determinadamente, sino que llame a la iglesia para que nos unamos en oración por un enfermo, por un necesitado, por un afligido, por uno que esté angustiado, y aún para que
intercedamos para que el Señor derrame de su Espíritu en este lugar, en esta iglesia, para que haya avivamiento, para que el Espíritu Santo se mueva con poder, para que todos, aún los que ya lo hemos experimentado, aún los que ya lo hemos sentido, volvamos a hablar en lenguas, para que nosotros no digamos solamente un día yo hablé en lenguas, un día recibí el Espíritu Santo, sino que digamos qué felicidad. Yo, igual que ese hermano, cada que me pongo a orar o a adorar al Señor, hablo en lenguas. Por eso nosotros que hemos vivido esa experiencia, roguémosle al Señor, implorémosle para que aquellos que no han vivido esa experiencia la vivan, porque el profeta Joel así lo dijo: porque en aquellos días, en aquel día derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Yo les voy a invitar, hermanos, para que estén en sus pies. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedir al Señor que Él que nos llamó, que Él que nos trajo a este lugar, que Él que nos puso en esta institución, en esta universidad, en este lugar donde Él es el maestro de maestros, donde es el médico de médicos, donde Él es el licenciado en toda licenciatura, donde Él tiene la capacidad de dar lo que aún tú no te imaginas. En esta hora el Señor te lo quiere dar. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor derrame de su Espíritu en este lugar. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, oh Dios, porque sabemos y entendemos que tu promesa, Señor, aún no ha pasado, que aquellos, Señor, que aún hay almas en la isla haya, mi mala isla sea tanta, y así Dios sea, y si mi tipo lo ella así, y si ti vivo estar ahí, Timmy si lo hay, tú si no hay me calla, le me sitio los, y así vos se mutaya tu, le hacen say, yo me soy titado, le yo sé, yo decía, te imagino todo si tú hay más, le y yo se va, Dios, gracias, Dios, gracias. Porque tú te
esta palabra, Señor, quede sembrada en el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Llénanos con tu poder, llénanos con tu poder, llénanos con tu poder, oh Dios. Llénanos con tu poder santo, Jesús. Porque es tu promesa, Señor, que has dado a tu pueblo, Jesús. Que tú enviarás ese consolador, Dios mío. El cual estará con nosotros para siempre, Jesús. Eres la luz de mi Momento de la dificultad, en el momento de la enfermedad, en el momento del dolor, en el momento de la tristeza, Señor, tu presencia es grande en nuestra vida, Dios. Señor, 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 aleluya. Eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existir. Eres mi razón de ser en esta hora, mi Cristo. Eres Por eso mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Jesús, mi alma te alaba. Porque tú eres el que nos da las fuerzas, Dios. El que nos sostiene, Señor, con su mano poderosa, Dios mío, aleluya. Gracias, mi Señor, gracias. Señor de los señores. ¿Por qué no darte, Señor? ¿Por qué no darte la gloria que tú mereces, Dios mío? ¿Por qué no honrarte como eres digno de ser honrado, mi Dios? ¿Por qué no adorarte, Dios mío, en espíritu y en verdad, Dios mío, como dice tu palabra, Jesús? Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Bueno, yo quiero invitar los ancianos que hayan acá en este lugar, que quieran pasar a este lugar. Vamos a hacer una oración por cada uno de ustedes y vamos a despedir dándole gracias a Dios. Si hay enfermedad, aquí está el que nos sustenta, el que nos ayuda y el que nos da las fuerzas, el que nos sostiene con su mano poderosa. El hermano anciano que quiera pasar acá a este lugar, vamos a orar la iglesia por cada uno de ellos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a despedir este culto en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Dios por su palabra. Hemos podido escuchar una vez más la palabra de nuestro Dios. Amén. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Jesús, por tu palabra, Señor Jesús, que hemos recibido. Dios mío, que esta palabra, Señor, siga siendo nuestro sustento, Señor. Siga fortaleciendo a cada anciano, a cada hermano, a cada joven, a cada niño, Señor, a cada mujer, Señor. Esta palabra, Señor, es la fortaleza, Señor, la que nos afirma, la que nos enseña a vivir una vida agradable delante de tu presencia, Señor Jesús. Coloca tu mano de poder en nuestros ancianos, Señor. Si hay enfermedad, Dios mío, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús nos despedimos en esta hora, dándote gracias, Señor, por tu grande misericordia y porque hemos podido escuchar tu palabra. Sí, Señor Jesús, en el nombre poderoso tuyo. Gracias, Señor. Amén. Digamos todos, gloria a Dios. Como a vida decimos, gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y una feliz noche en el nombre del Señor Jesucristo.